Buenas noches tengan todos ustedes. Iniciamos este programa del miércoles 29 de enero del 2014. En esta ocasión, en este programa de Profesionistas por el Progreso, hablaremos sobre un tema muy importante para el país y sobre un género que también es muy importante, ya que más del 50% de la población pues, son damas, son mujeres. Y hoy estaremos con el tema de la mujer en la industria de México. Para saber este tema, nos permitimos invitar a la ingeniera Eloísa Dávalos Paz, quien es egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en la especialidad de Mecánica y Electricidad. Ella ha participado en diversas empresas, es profesionista y ha sido profesionista independiente durante cerca de 30 años y ha participado en la industria, en direcciones, en puestos de dirección general y corporativo cerca de 20 años. Es por eso que nos complace darle la bienvenida, Eloísa, bienvenida. Y nos interesa a todo el mundo saber cuál es el estado, cuál es el estatus que actualmente guarda la industria en términos generales en el país. Gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos, muy amables por la invitación. Pues efectivamente soy una sobreviviente de la industria mexicana en el área de la manufactura metalmecánica, que es más o menos a donde yo me voy a referir. La industria manufacturera metalmecánica en México tiene el estatus de ser la industria que más desarrollo tecnológico tiene, porque la mayoría es una industria que está muy ligada a las exportaciones a Estados Unidos, a otros países. Principalmente es una industria también transnacional, es una industria no solo nacional, principalmente transnacional, como digo, sí. Y esto nos lleva a que hay una transferencia de tecnología. Por lo tanto, es una industria que sí nos aporta, nos enseña, hay transferencia de tecnología y bueno, por lo mismo también es para nosotros tener que estar al día en ella. Normalmente esta transferencia de tecnología, ¿quién la transfiere? ¿Qué países son los que realmente participan en esa transferencia? Principalmente ha sido Estados Unidos, obviamente, Europa, Japón, toda la comunidad europea, pero principalmente es Estados Unidos quien es nuestro socio comercial mayor y quien es el mayor inversionista en estas grandes transnacionales en México, por la cercanía geográfica, por el posicionamiento horario, por el dólar y por la mano de obra barata. Obviamente es nuestro mayor cliente para todas las exportaciones, entonces es una industria que obviamente nos ha dado mucho, pero también nos exige mucho más, y en el ámbito de la especialización. Entonces, bueno, quienes nos montamos a este tren de la manufactura, de las grandes empresas tractoras, de estos cambios, pues realmente tenemos que ir al día de la tecnología, de los cambios, de la normatividad, de lo que nos exige para poder ser parte de esa cadena de proveeduría. Las industrias más significativas en este momento, que tienen 20 años, que me ha tocado estar en esos arranques, en esos 20 años de aprender, precisamente pues es la industria automotriz. Sabemos que la industria automotriz tiene un despunte tremendo, se hacen 3 millones de autos al año, en el 2013 cerró con esta cifra, que es la más alta que hemos tenido. El mercado es para exportación más que para consumo nacional, pero bueno, esto nos permite decir, y es una realidad, que estamos dentro de la industria con una tecnología igual que Japón, que Alemania, que China, que la India, que Estados Unidos. Ahora a nivel global tenemos un lugar preponderante entre los productores de automóviles. Sí, ocupamos el 10º lugar en volumen de fabricación, sí, en automóviles, y el 5º lugar en autopartes a nivel mundial. En el 5º lugar, pues compitiendo con China, con India, con Japón, con Estados Unidos. Entonces, eso nos demuestra que sí podemos, que sí estamos en la avanzada tecnológica, que la mano de obra mexicana se le puede ayudar para hacerla calificada, se le puede ayudar para hacerla especializada, porque mucho recae en los empresarios, en los industriales. Además de las instituciones educativas, mucho recae en el industrial, y el que se logre ese desarrollo. También en esto influye obviamente el bajo costo de la mano de obra. Por supuesto, México en estos momentos tenemos una mano de obra más baja
más barata que China. Definitivamente. Entonces es parte por lo que están regresando muchas manufacturas. No es bueno porque obviamente el poder adquisitivo nacional no se da, el consumo interno no se da, incluyendo la automotriz, pero esto también de alguna manera en estos momentos está siendo atractivo para los inversionistas y es parte de lo que se estén estableciendo muchas industrias de muchos sectores. Tienes razón. Tengo entendido que hoy el presidente Obama anunció que el sueldo mínimo por hora en Estados Unidos era de $10. En cambio, nuestro sueldo mínimo acá son de 61 pesos aproximadamente al día. Entonces, es una gran diferencia. Hay una gran desigualdad y que obviamente no vives con eso y que una industria que trabajamos para el sector automotriz o electrónico, no le puedes pagar eso a un trabajador. No. Nuestros trabajadores no ganan eso definitivamente, Claro. Tampoco eso sería una panacea, eso no es así, no ganan eso, pero sí son sueldos bajos desde más baja calificación, desde un obrero, desde un intendente hasta un director general. Claro. Gana menos y también un dueño. Obvio. Lo digo como directora general, también tus sueldos y tus ingresos no son lo que tus expectativas quisieran. Obviamente. Ahora, la industria metalmecánica en el país ha ayudado la apertura comercial en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, porque tengo entendido que somos uno de los países que tiene más tratados de libre comercio, ¿verdad? Somos los países que más tienen y que además prácticamente cada que se han dado entramos. Afortunadamente podemos dar esos récords, tenemos más de 12 tratados de libre comercio con los principales mercados internacionales, con más de 43 países. Eso es parte del atractivo de los inversionistas y el por qué en México se han desarrollado tantas empresas, tantas fábricas de la industria metalmecánica. Eso es uno de los grandes factores, la parte geográfica y la parte de los tratados de libre comercio en los que estamos inmersos. Nos faltan todavía varios, pero la verdad es que tenemos los principales. Sí, ahora pensando en la industria metalmecánica de automóviles, ese sería un sector, pero hay otros sectores dentro de esta industria, por ejemplo, la aeronáutica. ¿Qué podemos hablar de eso? Prácticamente son 5 o 6 sectores fuertes con grandes inversiones, que es la industria automotriz. La segunda en estos momentos es la industria aeronáutica, que somos el primer país con más inversiones en la industria aeronáutica después de Estados Unidos. En todo el mundo nos están viendo de los dos lados, del lado asiático, del lado europeo, principalmente el lado europeo. Hay mucho interés por la cercanía, porque el mover esas piezas, fabricarlas, moverlas, llevarlas, pues son de gran tamaño, lo cual el punto logístico y geográfico tiene un factor de definición en dónde se ponen esas fábricas muy importante. Entonces tenemos una gran ventaja, unas grandes inversiones. En este momento es la industria que crece a más del 20% anual desde hace 7 años. Ninguna industria tiene ese crecimiento en promedio. Es una industria que obviamente apoyada por todos los gobiernos, tanto el federal como los estatales. Los 5 principales estados son en Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Querétaro. Hay un crecimiento tremendo. En este momento emplean ya más o menos unas 30,000 personas y se prevé que son industrias de 20 años para poderlas establecer, poderlas madurar. Se prevé más o menos al 2020 tener más o menos unos 80 a 100,000 empleos generados por la industria aeronáutica. Hay un gran crecimiento y ha sido impresionante porque es la industria más joven de 7 años, pero la de mayor inversión. Sí, y efectivamente cada vez vemos aeronaves más grandes, cada vez digamos que el transporte aéreo a nivel ya sea doméstico o internacional digamos, en este nuevo globalizado más necesario cada vez más, ¿no? Hay un dato ahí muy interesante. Los aviones, tanto se fabrican partes como se da mucho mantenimiento, el MRO, que es el mantenimiento de recubrimientos y revisión de piezas, como son los trenes de aterrizaje y como son las turbinas. Y se hacen estas revisiones cada 10, 15 o 20 años dependiendo de las partes. Son los de más desgaste, supongo. Sí, y de mayor revisión. Pero son tan costosos las aleaciones de los tipos de los metales que si se puede se rescatan, es decir, se revisan, se revuelven a darles todos los tratamientos químicos, metalmecánicos y se vuelven a hacer recubrimientos y siguen funcionando. Y no hay ningún problema. Pero esto es muy interesante porque, a pesar de esto, en México hay 2 MROs en el estado de Querétaro para trenes de aterrizaje y para turbinas. En el estado de Querétaro hay varios más. Bueno, pero lo más interesante de esto es que, a pesar de esto, la flota entera del mundo
en 2020 tiene que cambiarse, porque ya los aviones se tienen que cambiar. Entonces, se tienen que fabricar 20.000 aviones para 2020. Y en este momento, pues, el mayor fabricante de partes aeronáuticas, no de aviones, partes, es México. ¿Y cómo integraremos ya un avión completo? Pues esas son unas cuestiones que todavía no podemos, es una cuestión en parte política, parte obviamente de desarrollo tecnológico, económica, pero obviamente se está... Es una tendencia. Hay una tendencia y hay una búsqueda, Ajá. pero lo más importante en este momento yo creo que es esa necesidad ha dado una velocidad impresionante de buscar grandes ingenieros, grandes especialistas, y la necesidad de tener carreras y profesiones realmente bien remuneradas y desarrollar tecnología. Yo creo que esto es verdaderamente lo importante para el país de este tipo de sectores, en que los ingenieros, bueno, soy ingeniera, ya no trabajen nada más para administrar, sino para ser innovadores, para generar tecnología, para hacer diseño y creación. En Querétaro, en la planta General Electric, se hacen diseños de turbinas para los aviones para todo el mundo. En estos momentos ya lo hacen los jóvenes, y lo hacen los jóvenes universitarios de la UNAM, del Politécnico, de las mejores universidades del país. Es un centro de más de 200 ingenieros diseñando turbinas para aviones, motores. Entonces, ya tenemos un cambio en esto. Aparte de General Electric, ¿hay otras marcas de turbinas? Hay varias, son fusiones con General Electric, pero hay quien fabrica, hay quien da mantenimiento. Hay varias compañías que están apoyando toda la industria. Las fuertes, puedo mencionar 2 o 3, pero entre ellas el Bombardier, que conocemos mucho en el sector aeronáutico, porque hay también en el sector transporte. Por ejemplo, los carros del metro son Bombardier, pero es una división transporte. Todos son trenes, desde las empresas más grandes para trenes, para aviones también. El grupo Safran, que también tiene la mayor... Hay Rolls-Royce también. Las Rolls-Royce, las turbinas Rolls-Royce, que son las que también se fabrican. Entonces, tenemos las empresas de alta tecnología, ya miraron a México, están aquí, y lo que, insisto, están buscando ingenieros de lo que tengan ese nivel. Fíjate qué bueno que lo mencionas, porque si vemos las estadísticas y las tendencias de los estudiantes en las universidades, hay una gran tendencia de número, me refiero, a tomar carreras humanísticas, que eso no es malo, obviamente, pero el tema de las ingenierías, prácticamente yo soy ingeniero civil, y dentro de mi ámbito, a mí me cuesta trabajo a veces reclutar ingenieros. Ese es ahorita el gran reto realmente de la industria, realmente es el reto de todas las instituciones académicas, de las grandes instituciones nacionales, realmente egresar ingenieros con el nivel que la industria requiere, que la tecnología requiere. En México, cifras de la Academia de Ingeniería, 1 de cada 100 egresados de las universidades son ingenieros. 1 de cada 100 habitantes son ingenieros. En México es el país de más egresan ingenieros. Sí. Más que en Alemania, más que en Estados Unidos. Entonces, bueno, esta cifra y estos datos deberían ser suficientes para decir México es un país que desarrolla tecnología y es altamente efectivo y productivo dentro de su manufactura. No es así, porque la calidad, hay que ser sinceros, de los ingenieros no está así. Entonces, pues es un trabajo que se tiene que hacer. Un reto, ¿no? Es un reto, un trabajo desde el sistema educativo, precisamente, y egresar gente de calidad. Como tú bien decías, el 58% de los egresados universitarios son de carreras administrativas o de ciencias y humanidades. Nada más el 28% en este momento son de carreras técnicas y de las ingenierías, de todos los tipos de ingenierías. México, si quiere despuntar, tiene que darle la vuelta a esto, porque entonces vamos a ser un país con extranjeros en toda nuestra industria, lo cual tampoco nos conviene. Y hablando de cifras, México tiene un desempleo del 6.2%, pero en Europa están en el 8.4%. Entonces todos los europeos quieren venir a México, no quieren venir a trabajar aquí, tienen toda la oportunidad, con más idiomas, con más estudios, con más conocimientos. Pero fíjate que ese 6% que tú mencionas es un poquito engañoso. Si pensáramos que todos los migrantes entraran en ese desempleo, esa cifra seguramente se subiría muchísimo más. Pero aún así, el punto es que hay más desempleo en Europa, claro. Hay más desempleo en Estados Unidos, la cifra de desempleo de Estados Unidos es 7.4%. En México y de Centroamérica es el 6.2%. Entonces, se escucha muy bonito, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de empleo estás buscando? ¿Qué remuneración económica
económica tienes, qué especialización tienes, qué calidad de empleo tienes. Entonces, es muy fácil que nos vengan a quitar los empleos. De hecho, el 2013 hubo una pérdida de empleos muy fuerte, una desaceleración de toda la economía. Se espera que para 2014, en el rubro de la manufactura, las cosas mejoren. Y van a mejorar porque tenemos una relación muy directa totalmente con Estados Unidos. Estados Unidos creció apenas a un 2%, pero desde 2008 a 2013, que se vino a la crisis en Estados Unidos y por tanto también en México, en este momento vuelven a estar a la par, es decir, México creció el 1.4, el 1.7, manufactura, Estados Unidos el 2, ya estamos casi igual, obviamente nos llevan un poquito la delantera, pero esto nos permite, entonces, ellos crecen, nosotros crecemos. Pero somos una economía mucho más grande. Claro, pero esto nos da expectativas que para 2014, que también están registrados en el PIB por el Banco Mundial, etcétera, México va a tener un crecimiento del 3%. Y está muy directamente relacionado a las exportaciones y el crecimiento de la manufactura. Efectivamente. Ahora, regresando al tema de la mano de obra calificada, en este caso pensaríamos en los cerebros calificados, ¿verdad? Fíjate que el tema, y hay cifras de la OCDE donde nos califican como país en donde fallamos muchos en matemáticas y en comprensión de la lectura. Son temas muy importantes para cualquier sistema de aprendizaje y más para ingeniería. Entonces, pero con sistemas básicos de educación básica, como las que tenemos actualmente, no podemos aspirar a llegar con unas bases sólidas a nivel, pues ya no digamos superior, sino medio superior, y de ahí al superior. Entonces, yo creo que es tiempo para que pensemos que de aquí a 10, 12, 14 años, si hoy se preparan bien los educandos, puedan llegar a la carrera terminal en buenas condiciones. Es muy importante el punto que tocas porque no olvidemos, y me refiero pues, a la manufactura, no son industrias en que todos deban ser ingenieros. Claro. Son pocos en la pirámide organizacional. Entonces, y las matemáticas lo que nos dan es un pensamiento lógico y razonable. Analítico. Entonces, eso se requiere en cualquier trabajo, en cualquier función, en cualquier operación. Y lo que tenemos nosotros que ver es que aquel joven que egresa de una secundaria con nuestro técnico, con ALEP, tenga la misma oportunidad y el mismo análisis que tiene un ingeniero, que tiene un doctor. Claro. Entonces, la gente de CONALEP, la gente del sistema de las ciencias tecnológicas, que es un sistema maravilloso para apoyar a la industria manufacturera, que fue creado en esto, lo que es el bachillerato, lo que son todos los tecnológicos del país, que son realmente los que van a trabajar, los que están operando esas industrias, los que van a recibir esa transferencia de tecnología, tienen que estar muy bien preparados. Es una mano de obra calificada. Es calificada, no me importa que no tenga un título definitivo de ingeniería, es mano de obra calificada y especializada. Así es. Entonces el gran reto que tenemos a nivel de educación, por supuesto, que no es nada más el pasar índices, es realmente dar una enseñanza de calidad y una enseñanza a nivel global para poder ser competitivos. Hace algunos días tuvimos la fortuna de intercambiar impresiones con algunos compañeros ingenieros de Latinoamérica y Estados Unidos en una reunión que se dio en ocasión por el premio que precisamente recibió el Eugenio Laizalanis en lo que se refiere a la Academia Panamericana de Ingeniería. Entonces estuvieron por aquí el presidente de la Unión Panamericana de Estudiantes de Ingenieros, la COPIMERA, obviamente la Academia Panamericana de Ingeniería, la OMAI, el presidente de la OMAI. Entonces el intercambio fue muy rico y precisamente la preocupación a nivel panamericano es el nivel de calidad de los ingenieros. Entonces pudimos ahí proponer precisamente este tema de que la educación superior se impulse de una manera interesante. Hace algunas semanas, viendo la condición educativa primaria de nuestro país, la OCDE, que es presidida por José Ángel Gurría, un destacado mexicano, ha propuesto un sistema de evaluación para estos maestros y para la educación básica, y
yo les comentaba a los compañeros que sería muy importante, muy interesante acercarse a ese organismo tan importante de cooperación y desarrollo económico a nivel global, para tener esos parámetros y poder tratar de unificar esos criterios de educación. Claro. Y mira, no hay que olvidar algo muy importante. Eso, yo tengo 20 años de ser industrial, 30 de empezar en ambiente industrial. Y hay no hay que olvidar algo importante. La industria, la empresa, no es la responsable de dar enseñanza y conocimiento. Es responsable de dar capacitación en una habilidad propia, desde la operación, del proceso. Pero las empresas no pueden dar la educación que le faltó dar a un sistema educativo nacional. Entonces se queda un gran bache en medio. Y a la vez queremos competir y estar al mismo nivel y ser eficientes, competitivos de empresas internacionales, o no los exigen para poder mantenernos en la cadena productiva, y no tenemos el recurso humano suficiente. Encuentras uno o dos, pero no todos no los tienes. Entonces yo creo que tenemos que ser muy claros como ciudadanos, como gobierno. Tiene que entender que su función es dar esa educación de calidad desde la primaria y en todos los niveles. Porque además constitucionalmente está establecido, ¿no? Es una obligación, claro, ¿no? Del gobierno y es un derecho, o sea, no recibirla en ese nivel. No es recibirla a medias ni a poquito, ni mal. Y por otro lado, la empresa no es la obligada a dar estudios, está obligada a dar capacitación, que es algo muy diferente, que es dirigido completamente a los procesos, dirigido a tu especialidad. Entonces, sin embargo, hoy día tenemos hasta universidades propias de muchas industrias que también, pues tampoco hacen una función verdaderamente académica. La academia es otra cosa. He tenido la oportunidad de ver clases en la UNAM y de estar en el consejo de alumnos de la Facultad de Ingeniería. Entonces, la academia también tiene toda una estructura muy propia y muy sofisticada y muy difícil. La empresa no puede llegar a sustituir esto. Somos un complemento. Aunque podría haber algo que se le parezca un poquito, porque los industriales de Monterrey generaron con iniciativa propia el Instituto Tecnológico. Pero es una universidad. Sí, es una universidad como tal. Entonces, pero con cierta dirigida a ciertas necesidades, que así nació propiamente, ¿no? Que ahora se ha expandido. Pero las universidades tienen una función muy clara, que es dar el conocimiento, formar jóvenes, dar conocimiento y dar la difusión de la cultura. La empresa no tiene esas funciones. Es actualización, capacitación, La empresa es un negocio, obvio, el cual tiene que dar y generar, ser productiva, ser competitiva, generar riqueza al país, a la sociedad y a las personas que colaboran en ella. Y entonces son dos centros completamente diferentes que mucho le ha dejado el gobierno a los industriales. A ti resuélvelo, que te toca y tienes que darlo. Y además dame impuestos, ¿no? Y además paga impuestos. Y ese es otro punto. Sí. Recordemos que el 98%, puntos más, puntos menos en decimales, pero son las pymes. Las pymes no tenemos esos recursos para poner una universidad. Las pymes no tenemos dinero para estar mandando a capacitar en maestrías o en doctorados a los ingenieros. Eso no es nuestra función y no se cuenta con ese recurso. Entonces las pymes son empresas que en general con mucha dificultad cubren las necesidades propias de la empresa, de impuestos laborales, etcétera, de recursos, y te queda muy poco para poder dar para tener desarrollo, ¿no? Claro. Los préstamos en los bancos son muy simpáticos porque te prestan cuando cumples con todo. Cuando tienes todo y tienes tantos años en utilidades, pues no requieres un préstamo. Generalmente ya no lo requieres. O ya lo tienen. No solamente quieres que sea mucho. O lo tienen las grandes compañías nacionales que sí cubren todos los requisitos, ¿no? Entonces, realmente hay poco apoyo para las pymes. Hay que decirlo realmente. Hay muchos programas, pero no realmente los apoyos. Y quienes a veces toman todos esos programas son quien tiene todo y no quienes no lo tienen. Todo resuelto. Entonces sí es una situación también para las pymes difíciles, aunque para muchas sabemos que de cada 10 pymes pues sobreviven 3 con trabajos los primeros, sobreviven 3 en los primeros 3-4 años y difícilmente van a llegar a 10 años, ¿no? Entonces se debe dar un impulso al sector empresarial realmente fuerte y lo más importante a largo plazo, no sexenales sino a largo plazo. Sí, tienen que ser programas las industrias, y me voy a referir nuevamente, hablamos de industria automotriz, que me tocó estos desde el 1987, en el 1993, nos tocó a todos los proveedores de la industria automotriz, porque he decidido ir aprendiendo todo, cómo era la tecnología, las necesidades, la normatividad.
La industria aeronáutica que ya mencioné, en estos momentos está en ese punto. Son 20 años los que ellos requieren para ser una empresa sumamente madura y establecida. Pero no hay esos tiempos, hoy día los tiempos se acortan. La otra industria grande en México, ya muy firme también, es la electrodoméstica, que también tiene un crecimiento ya estable del 7% más o menos anual. Está en muchos principales estados del centro hacia el norte. El 60%, 70% es exportación, es por lo cual ha crecido tanto. El mercado interno también es fuerte. Sin embargo, es una industria que también es muy golpeada por los malos productos chinos de contrabando. Entonces, eso no hay protección para la industria mexicana contra eso. Eso es algo que debería tomar cartas en el asunto del gobierno, ¿no? No puedes competir con ese tipo de productos que entran por todos lados y nadie hace nada, ¿no? Sí, igual que los coches viejos que han golpeado a la industria automotriz tremendamente. En la electrónica no se diga, que es uno de los sectores manufactureros también muy fuerte, todo lo que es de electrónica. Somos el país que más fabrica televisiones, todo lo que va a California, Tijuana principalmente, teléfonos celulares. También tenemos un gran desarrollo en la industria electrónica, que con un gran crecimiento. Nuevamente es una transferencia de tecnología. Hace poco se acaba de anunciar que me impresionó, por ejemplo, Panasonic cierra, porque la mano de obra en Japón pues es más cara que aquí por mucho. Entonces dejan de hacer todas televisiones y toda esta fabricación porque hay una gran competencia, ¿no? Entonces, bueno, si tomamos esa parte positiva de todas estas dinámicas del mercado internacional en la manufactura, nos posicionamos y realmente nos ponemos a trabajar cada quien en su punto. México en unos 15, 20 años se espera, la verdad se espera un crecimiento muy grande en nuestro país. No solo impulsado en la manufactura, porque también hablamos de muebles, no solo la mecánica, hablamos de muebles, la industria farmacéutica también trae un punto tremendo. Entonces tenemos unos sectores industriales muy, muy fuertes, con muchos deseos de sobresalir, con potencial, con muchísimo potencial. Pero necesitamos un apoyo del gobierno, pero no seccionales, necesitamos apoyos realmente de largo plazo. Y todas las industrias de este tipo manufactureras son programas y proyectos de 20 años, en lo que la gente aprende el sector, en las que dan las inversiones y las instalaciones son muy costosas como para retirarlas en 4 o 5 años. Entonces, para que se tomen decisiones de inversión en México, que por cierto se han desacelerado, pues se tiene que ver a México como un país que planea, como un país estable y como un país que tiene los recursos humanos, porque además tenemos muchos jóvenes. Estamos en un momento en que en México los jóvenes son los que van a estar con una edad de trabajo de 25 a 40 años. En Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, en muchos sectores, tanto automotriz como aeronáutico, casi todos van a estar jubilados. Sí. La gente experta va a estar jubilada. Entonces, es otro de los factores por los que se está buscando. El bono demográfico es positivo para el país, pero bueno, esos jóvenes necesitan desde ahorita estarse formando adecuadamente. Hablaste de 3 áreas o sectores. Hablaste al principio de 7 básicamente. ¿Cuáles serían los otros? Pues mencioné automotriz, aeronáutica, electrodoméstico, electrónico, farmacéutico. La industria del mueble en México también es muy grande. Y bueno, de la construcción, que aunque no es manufactura era metalmecánica, pero bueno, esa está desacelerada, entonces esa nos ha pegado en todos los índices macroeconómicos. Sin embargo, se espera que en unos 2 años otra vez. Sí, que utiliza también mucha maquinaria. Y bueno, exactamente, otro punto es el de la industria de máquinas y herramientas, que no se menciona mucho, pero México es el quinto, siempre estamos entre el quinto o el séptimo importador de máquinas y herramientas. Precisamente por este crecimiento de la manufactura, pues nosotros no somos diseñadores ni fabricantes de maquinaria para la industria. Todo se importa el sector. Entonces, esta importación de máquina y herramienta nuevamente ha dado un mercado muy grande, igual que el de tractocamiones, porque mientras más industrias se establezca, por ejemplo, automotrices, electrodomésticas en el centro del país, en diferentes estados, el transporte es mucho mayor, el transporte en México es todo por carretera. Claro. Entonces, todo lo que es el crecimiento de tractocamiones también tiene un impulso muy fuerte, no solo automotriz, sino tracto, y todo lo que es máquina herramienta, porque requerimos jóvenes, por ejemplo, la mecatrónica, la ingeniería mecatrónica, requerimos jóvenes que sepan manejar máquinas automatizadas. La mayoría de todas estas industrias, obviamente, son máquinas automatizadas, procesos automatizados, y que en ellos se incorporan los robots. No es un sueño ni una panacea la robótica,
robótica empezó hace muchos años, y pues desde 1987, a partir de 1991, en la UNAM, que fue la primera de las primeras, que ya formalizó un departamento de mecatrónica. Entonces tenemos muchos años en la mecatrónica, no es una moda, es una necesidad, y las industrias requieren jóvenes preparados en estas carreras. Actualmente hay más de 150 universidades impartiendo la carrera mecatrónica. Y hablamos de 1991 a 2014, los 20 años que decimos que son los tiempos en los que se madura algo. Sí, efectivamente. Además, la tendencia a mecanizar, a tener sistemas ya inteligentes, entre comillas, en los mismos edificios, en las instalaciones, para realizar actividades peligrosas o repetitivas o de gran detalle, pues digamos, es una necesidad de generar cierto tipo de robots para esas actividades muy específicas. Actualmente en la industria de manufactura de estos sectores más o menos que hablé, tanto electrodomésticos, automotrices, etcétera, se cuentan con más de 30 almacenes completamente automatizados y robotizados. Hablar de ya los almacenes son completamente automatizados, están hablando de lo que tú mencionas, precisamente de equipos muy sofisticados, en muchos de ellos sistemas de visión, sistemas de inteligencia artificial, etcétera, que nos permiten manejar esto a distancia. Lo que se le llama en robótica luceo, es decir, se apagan las luces y las áreas de trabajo funcionan sin luz porque no hay nadie, simplemente robots, y los robots no requieren la luz. Y bueno, te puedo dar un caso, hace un año, más o menos 2, se instaló uno de estos equipos, bueno, de estos laboratorios, cuartos en Querétaro, por ejemplo, que fabrica jeringas de inyección de plástico. Es una planta que totalmente inyecta la jeringa, es lucero, ningún humano toca por la cuestión de sanidad. Y además México es el mayor exportador de jeringas. Estamos fabricando jeringas para Europa tremendamente, ¿no? Entonces, bueno, hacemos muchas cosas muy importantes, muy buenas. Las jeringas y las agujas ¿cómo se llama? Hipodérmicas, ¿también? Las agujas no sé, pero las jeringas sí. Las jeringas sí, es un práctico especializado de toda la parte de ambiental, sanidad. Y bueno, todos estos son máquinas de inyección de plástico. Desde la máquina están alimentadas en forma robótica hasta el almacén de entrega. No terminan la mano, están Querétaro. Jamás, están en el Parque Industrial Querétaro. Y quiero conozco la historia de esta empresa a fondo. Bueno, esto se hace en Suiza, se hace en México, y no solo eso, los hijos están maravillados de lo bien que se hace en México y que se mejoraron partes de los procesos y de la línea suiza que se mejoraron, y están encantados, ¿no? De hecho, hicieron la primera, pusieron la segunda y van por la tercera en la industria. Entonces, este tipo de ejemplos los tenemos mucho. En México mejorar, yo soy bastante optimista porque pues, en mis años de estar en la industria, de visitar muchas industrias, porque he sido proveedor de todos estos sectores que te comento, realmente haciendo los cambios cuesta mucho, pero sí se ven los cambios y el crecimiento. Más bien debemos tomarlo con mayor optimismo, con mayor deseo y responsabilidad, responsabilidad en todo sentido. O sea, cada quien en su trinchera, el gobierno, las instituciones educativas, la sociedad, etc., de promover lo que es el desarrollo tecnológico. El siglo XXI es el siglo de la tecnología. Entonces, si México no está en la tecnología, difícilmente vamos a salir de ser simplemente un mercado de consumo o de no consumo, porque desafortunadamente al no involucrar y no estar con la tecnología en nuestros procesos es muy difícil ser simplemente una maquiladora. Nos pasó hace varios años, nos cerraron las maquiladoras, se fueron a China, se fueron a la India. Las maquiladoras que estaban en México son las que hicieron crecer a China. De hecho, los chinos trajeron gente a observar las maquiladoras mexicanas porque eran excelentes y se llevaron todas nuestras ideas, y así fue como creció la maquila en China, ¿no? Entonces, parte de que buscan ahora muchas de estas empresas transnacionales regresar es por la mano de obra barata, la posición geográfica. Y también nosotros tenemos un clima maravilloso en general para que los procesos industriales no sean afectados. Y los volúmenes. Muchas veces la mayoría de las veces se trabajan 3 turnos. Cuando tienes situaciones climáticas tan crudas como las estamos viendo en estos momentos, es muy difícil poder mantener una producción continua cuando los mercados no te piden te piden una producción que no puede pagar. Exacto. Entonces, México tiene un posicionamiento geográfico envidiable, lo sabemos, debemos aprovecharlo mucho más. Así es, y ahora entrando un poquito en materia
¿Cómo vemos a la mujer dentro de esa industria? ¿Cómo vemos a la mujer? Pues ya que hablamos de todas estas industrias, y precisamente, y yo soy mujer. Bueno, pero tú eres un garbazo de la libra. No es fácil porque el involucrarte, sobre todo en carreras tecnológicas, obviamente te lleva estudios. Te lleva una dedicación. Estudios que no terminan en la universidad, sino que yo siempre les digo a los jóvenes, empiezan cuando uno sale de la universidad. Es como uno realmente se da cuenta de lo que necesitas aprender y que tienes que hacerlo para poderte mantener vigente. Entonces la mujer, con el rol social que tiene de ser madre, de ser hija, de ser esposa, es muy difícil, porque en México realmente se le tiene vista que es la obligada a cumplir con todos sus roles sola. Sí. Debe haber un cambio social ya fuerte, pero no creo que sea como que se está dando. El que se está dando muchas veces termina rupturas en una cantidad de divorcios que también no debe de ser. El núcleo de la sociedad es la familia. La familia se debe mantener los matrimonios, pero se debe compartir las responsabilidades de casa, de la familia, los roles que se le dan a la mujer, se debe dar un equilibrio. Y de igual manera la mujer debe compartir los roles económicos de la familia. Espero que me quieran muchos señores en este momento decirlo. También debemos tener mujeres que ya no estén ahí nada más esperando que les depositen en la cuenta o usar la tarjeta de crédito. No podemos avanzar como país ni como sociedad con esa mentalidad. Definitivo. Para estar en un ámbito internacional tenemos que empezar a ser una sociedad compartida de responsabilidades, de compromisos. ¿Qué sucede en la industria, sobre todo en la manufacturera? Precisamente el tener horarios bastante estrictos, a veces de 3 turnos, etc. Yo considero, por mis 20 años de experiencia en la industria, porque he tenido más mujeres siempre que hombres en la empresa, no están hechos las leyes laborales para la mujer, definitivamente no están los horarios, porque hoy te dicen, bueno, te acepto un medio tiempo, sí, pero te pago menos, no es así. Además, hoy ya con la tecnología, que yo misma lo utilizo, y con la tecnología tú puedes trabajar desde casa, tú puedes hacer muchas cosas. Claro. Se trata de cumplir con el trabajo, se trata de cumplir con tus funciones, se trata de ser productivo, y donde estás sentado hoy día es lo mismo llevarte tu computadora en una bolsa en la oficina o llevártela a tenerla en casa. Entonces hoy día debemos aprovechar muchísimo el aspecto de la tecnología que nos ayuda maravillosamente. Sí debe haber unos cambios en cuanto toda la cuestión laboral, y se le debe permitir a la mujer cumplir sus roles, porque yo no estoy hablando de dejarlos, sino de cumplirlos en toda su integridad. Es decir, ser mamá, ser pareja, ser responsable madre de familia, responsable de familia, ser profesionista, ser empleada, ser obrera, pero poder cumplir con tus roles. Las escuelas, el sistema educativo debe adaptarse a que la mujer sale a trabajar. El sistema social debe adaptarse a que la mujer sale a trabajar. Y los sistemas en todo el país deben adaptarse también que los hombres deben colaborar en casa. Y podemos hacerlo. Hoy día los tiempos se han acortado con todas las tecnologías. Realmente es una cuestión de querer hacerlo, de querer poderlo. Y yo creo que sí se da. Muchísimas empresas hoy día, muchísimas, y de estas manufacturas que lo conozco, y incluyo la mía. Sí. Damos facilidad a las mujeres. Hay muchos programas de facilidad a las mujeres cuando se embarazan, con los hijos, los tiempos, los horarios, pero se está haciendo en forma individual. Esto deben ser políticas públicas, no deben ser acciones individuales de una empresa. Deben ser acciones públicas, acciones totalmente reguladas por el gobierno, legisladas, y deben ser realmente puestas en prácticas, no importa dónde trabajes, sino en beneficio de la sociedad. Si tú beneficias a la mujer, beneficias a la familia. Hay otro factor propio de la manufactura, como son industrias de alta tecnología, la mujer por estas múltiples funciones que tenemos de 3, 4, 5 funciones en el mismo día, no hay mucho tiempo de estudiar, de prepararse. Entonces la mujer no está involucrada en las tareas de alta tecnología, en los procesos, es poco. Apenas hoy día la Facultad de Ingeniería, que conozco bien la cifra, el 28% son mujeres. Cuando yo estuviera una en el salón, y bien nos iba que estábamos. En aquel salón que había una era que estábamos. Entonces el 28% ya en la ingeniería, y que además nos cuenta el director de la facultad, son los mejores promedios, son las que terminan más rápido, son las que se titulan. Entonces, si ya estadísticamente tenemos esos resultados, vamos ahora a darles la y aprovechar, darle la oportunidad que en el trabajo
puedan realmente integrar familia con ese desarrollo profesional. En eso falta mucho que hacer, faltan esas políticas públicas muy fuertes, y es la forma en que la mujer realmente se integraría a poder estar en el campo laboral. Hoy día la mayoría de las mujeres, en la carrera que gustes o en la empresa que tú quieras, cuando trabajan, en general se autoemplean, pero son empresarias muy pequeñitas por esa doble, triple función que se tiene con la familia. Entonces no alcanzan un gran desarrollo. Y la otra es que cuando son también empleadas, pues está completamente demostrado que a la mujer se le paga el 30% menos simplemente por ser mujer. Hay una discriminación muy fuerte, hay un machismo muy grande, no solo en nuestro país, en muchos países. Entonces no es justo, no hay tampoco regulaciones de ese tipo. En Chile la presidenta chilena sí lo hizo y empezó a vigilar mucho los sueldos, los salarios y que no se dé esta discriminación, porque es un factor mundial, no solo es en México. Pero en México realmente no se ha dado una solución a este punto. Las mujeres hoy día, así tengas un puesto de directora general de una gran transnacional, que las hay bastantes en México, ganan 30% menos que ese punto. Entonces no debe ser y no se debe permitir. Sin embargo, también la mujer debe de asumir su responsabilidad. También sucede que muchas mujeres frenan sus carreras a la hora de una maternidad y abandonan el empleo. Es lógico que una dirección no les quiera dar la oportunidad con el temor del abandono de toda una carrera profesional. Entonces, realmente se debe hacer nuevamente una labor muy fuerte por todos lados, y que la mujer se incluya y que se sienta capaz de ser directora, que se sienta capaz de ser alguien que se involucre con la tecnología, que se sienta con toda la capacidad, porque la tiene, para hacer presencia en el desarrollo de la manufactura mexicana. Es indispensable. Las mujeres trabajamos de una manera, los hombres de otra, y los dos en conjunto hacemos grandes empresas. Definitivamente. Pues sí, tenemos que estar conviviendo en este mundo, y obviamente la mujer cada vez se ha estado integrando más a ese desarrollo, y lo que tú dices es probablemente debe ser más acelerada esa integración, pero muchas cuestiones, como mencionabas, de políticas públicas, de costumbres mismas, no da esa oportunidad. ¿Cuántos talentos se han perdido porque muchas veces el padre de familia dice, bueno, eres mujer, te casas en casa, ayudas a tu madre, bla, bla, y los señores que se vayan a estudiar, ¿no? Porque ellos son hombres. Ese machismo tan asentado en ciertas partes de nuestro país, en ciertas regiones, pues realmente han dado al traste, porque bueno, la inteligencia, el raciocinio, eso puede aparecer en cualquier sitio, tiene que aprovecharse. Lo que es el nivel de maestros doctorados sí. en el área técnico-científica es muy bajo. La participación de las mujeres, de por sí en el país es bajo, pero la participación de las mujeres es muy bajo, precisamente por estos roles sociales que ya deben cambiar, y que ya se debe aceptar que la mujer tiene que estar al mismo nivel del hombre en sueldos, que hoy día no es así, en prestaciones, y que además sí se le debe dar un apoyo especial por la función de maternidad que tiene, que además es maravillosa, y el rol social que juega. Pues tan maravilloso y tan sencillo como la preservación de la especie, ¿no? Algo... Es único. Y además no hay niño mejor cuidado por su mamá. No, y además, la relación madre-hijo tiene que ser muy estrecha. Y bueno, es probable y casi más frecuente el hecho de que esa relación se dé madre-hija que padre-hijo, ¿no? Así es. Entonces, ese es verdaderamente un tema que hay que analizar, un tema que tenemos que plantearnos para las políticas públicas, para la ley federal del trabajo, por ejemplo, para el tema de salud pública, ¿verdad? Ahora escuchamos hace poco que ha habido partos en las banquetas, por ejemplo. Eso no puede suceder en este país, ¿no? Bueno, y sucede sin embargo. Entonces, podríamos estar pensando que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo tendrían que hacer esa parte del trabajo y pensar un poquito más en la gran fuerza que la mujer, porque lamentablemente se piensa en la mujer en términos electorales, ¿verdad? Porque también... tenemos mayor de votantes. Exactamente, el mayor número de votantes,
Entonces, no solamente en ese tema tendría que pensar la Y mujer. te voy a hacer un comentario en el área de manufactura, y es bien sabido de todos. Bueno, hay empresas completas que prácticamente son mujeres, Sí. porque la habilidad, Exactamente. el cumplimiento, a nivel de cumplimiento laboral, las que no faltan, las que no hacen sanlunes, las que se dedican a trabajar, las que son más responsables, Sí. la calidad en el trabajo está demostrado, es de mujeres. Tú vas a la industria de la manufactura y encuentras una cantidad de mujeres en el área operativa tremendo. No así en las administrativas o directivas. Pero a lo mejor en las administrativas directivas allí el tema sería la confiabilidad, ¿no? Que es otro Está un tema, punto ¿no? de confiabilidad, exactamente, ¿Verdad? muy fuerte. Y además, en mi opinión, yo no estoy muy de acuerdo en el aspecto de que sea una cuestión de números de género. En eso sí no estoy de acuerdo. Debe ser una situación de capacidades que son iguales, las de hombres y mujeres, son estilos diferentes Igualdad de oportunidades. igualdad de oportunidades, igual capacidad de inteligencia, son estilos diferentes de trabajo, sí, eso está muy demostrado, somos estilos diferentes y qué bueno, qué Claro, bueno, sí. ¿no? Que las mujeres mantengamos la falda y los hombres mantengan el pantalón, ya tenemos un estilo diferente. La diversidad nos enriquece siempre, Pero está ¿no? demostrado y hay grandes estudios de compañías internacionales y nacionales que al contrario eso enriquece muchísimo, obviamente, se han visto cifras, números, incrementos en venta, de productividad, por ejemplo, bajas. Hoy día en las manufactureras la mayoría de las directoras o gerentes de recursos humanos son mujeres. Es un puesto que se lo están dando las mujeres por su mayor sensibilidad, por su mayor, precisamente porque se entiende la problemática de hombres y mujeres. Mucho más fácil. Entonces hay posiciones que las mujeres están, por ejemplo, en la parte de normatividad también, todo lo que es la calidad, las certificaciones, las personas que están dedicadas a la supervisión de calidad de las normas ISO, etcétera, son mujeres, la mayoría, en la industria manufacturera, ¿no? Entonces es un ámbito donde la mujer está muy fuerte precisamente por la propia personalidad que tiene una mujer. Efectivamente, tú tocaste el punto, yo creo, hay actividades que les va mejor a los hombres y hay otras actividades que les va mejor a las mujeres. Entonces, vayamos pensando en que también eso nos da la posibilidad de sectorizar un poco más e impulsar según el género, que eso no quiere decir que el otro género esté vedado para tal o cual actividad, pero digamos, hay funciones naturales para cada quien. Hay naturales y son de habilidades, y de Exacto. tus estudios, de tus conocimientos, de tus especializaciones, totalmente, ¿no? Las mujeres estudian más carreras administrativas y humanísticas, bueno, pues entonces obviamente hay una mayor especialización en esas áreas y mayor mencionamiento. No muchos nos dedicamos a la mecánica, a la electricidad, a la electrónica, ¿no? A esta área. Pero bueno, las que nos dedicamos hemos demostrado muchísimas, hay muchísimas mujeres en ingeniería con un éxito tremendo. Te puedo comentar que hoy día, por ejemplo, con CONACYT, tiene muy claro que las mujeres egresan pidiendo una beca para maestría y doctorado en el extranjero. Van a ser las que van a terminar, van a salir muy bien y van a regresar al país, a diferencia. Entonces se les da, se revisan muy bien sus expedientes porque son muy buenas candidatas para apoyar a México. Diríamos industrialmente hay una buena tasa de retorno, ¿no? Totalmente, sí lo hay. Y CONACYT lo tiene muy claro, está dentro de sus criterios para otorgar becas, por ejemplo. Sí. En el área de las ingenierías, todas las áreas de ingeniería está muy claro ese criterio cuando es una estudiante mujer, ¿no? Pues fíjate que vale la pena decir que tu punto de vista no es 100% feminista, yo diría que está bastante equilibrado respecto a las capacidades y a las oportunidades, porque tampoco se vale desde mi punto de vista hacer una raya de para allá y para acá, ¿verdad? Y además yo aquí soy quien define las cosas. Yo creo que ese equilibrio es el que debemos buscar, no solamente en actividades de la industria profesional, sino a nivel población en general. Así es. Las oportunidades tienen que ser para todos y digamos, esas grandes brechas que se dan, deberíamos tender a que sea una franja más amplia, ¿no? Por lo que yo lucho y busco y estoy en asociaciones, como tú lo sabes, sí. Tengo más de 20 años de estar en asociaciones colaborando en la ingeniería, en la universidad, en los ingenieros mecánicos. Precisamente mi búsqueda, mi
aportación que he tratado de hacer es esta. No es una cuestión de géneros, es una cuestión de oportunidades. Lo que sí debe haber son políticas públicas que permitan el desarrollo, en el caso de la ingeniería, de la industria, y que quien que trabaja en estas industrias tenga todas las oportunidades y todos los derechos que un gobierno tiene que proporcionar. Y viceversa, las personas tienen que comprometerse con una nación, tienen que comprometerse con el país desde su educación, tienen que ser buenos estudiantes, tienen que ser buenos colaboradores, tienen que ser gente que esté comprometida con la nación. Para mí ese es verdaderamente el punto crítico, no es una cuestión de géneros, no es una cuestión de estados tampoco, si estás en el sur o en el norte del país, es una cuestión de compromiso y de un compromiso social. Los ingenieros trabajamos y hacemos la ingeniería no para la tecnología, utilizamos la tecnología, nosotros trabajamos para la sociedad. Definitivo. Entonces, eso es el compromiso que debemos hacer, ¿no? Sí, y todo lo que tú me comentas, ese compromiso tiene que ser primero con nosotros mismos para poderlo digamos, proyectar hacia afuera. Eloísa, esta fue una agradable charla, muy amable, eres una gran conversadora, te felicito, gran mujer e ingeniera brillante. Y bueno, te vamos a agradecer de una manera muy sencilla, pero de mucho corazón, con este reconocimiento, Muchas gracias. ¿Verdad? Que lo otorga aquí ASTL, TV, Promex y el Consejo Nacional de Egresados. Entonces, mi estimada Eloísa, pues estás invitada a programas próximos. Con mucho gusto hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Y te agradecemos muchísimo tu gran participación. Y bueno, pues aquí se demuestra la gran hermandad de nuestras dos instituciones académicas y del país, la UNAM y el Politécnico. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.